Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de LGB Inversiones. Este canal donde te explicamos conceptos de finanzas y de economía de una manera muy fácil y divertida. Muchas veces me pasó que después de videos, muchísima gente me pregunta: che, tengo 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, si yo lo pongo en un plazo fijo, ¿puedo vivir de eso? Entonces en este video me gustaría responder a esa pregunta y explicarles ciertas cuestiones que van a ser obviamente diferentes casos y que van a ser un poco distintos y que le van a servir muchísimo. Para empezar, si nosotros hablamos de plazo fijo, tenemos que ver dos cosas: la tasa que nos da el plazo fijo y la tasa de inflación. Actualmente la tasa que nos da el plazo fijo está al 75% anual, que sería un 6,25% por mes. La inflación en los últimos meses venía alrededor del 6% más o menos, pero en el último mes, en el mes de noviembre, la inflación fue del 4,9%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el plazo fijo mensualmente nos da más plata de lo que fue la inflación, por lo menos en el mes de noviembre. Si lo vemos con otros meses, estamos prácticamente empatados y muy justo. Pero si lo vemos con el último mes, si lo vemos con el mes de noviembre, sí nos da más plata. Entonces, siempre y cuando la inflación sea menor al 6,25%, nosotros vamos a ganar plata. Ese fue el caso de noviembre. Entonces, si nosotros invertimos en un plazo fijo actualmente y con la tasa abajo del 6,25%, ganamos plata. Y hay dos situaciones que son bastante distintas, pero que estaría bueno mencionar. Hay ciertas situaciones en las que uno no elige lo que le toca, por así decirlo, y muchas veces, acompañado de los mensajes que les mencioné antes, que me dejaban en los videos, mucha gente te dice: che, perdí el laburo, cobré la indemnización y para vivir estaba viendo en qué invertir, si invertir en plazo fijo o buscar otra alternativa. Entonces, en situaciones extremas, por así decirlo, en donde no tenemos ingreso, por ahí sí puede ser una buena alternativa poner plata en un plazo fijo y quedarnos con los intereses. ¿Por qué? Porque nos van a dar un 6,25% mensual. Que recuerden, si el plazo fijo nos da 6,25% mensual, no nos lo podemos llevar todo al bolsillo, porque al cabo de un tiempo nuestra plata va a valer siempre lo mismo. La que reinvertimos, por ejemplo, si reinvertimos 1 millón y después siempre nos llevamos el interés al bolsillo para gastos, a lo largo de un año vamos a tener de vuelta 1 millón, porque siempre reinvertimos en la misma plata, pero los precios van a aumentar de valor. Entonces vamos a poder comprar menos cosas. Pero en una situación hipotética en la que nosotros perdemos el trabajo y, por así decirlo, no tenemos ingreso y tenemos que comer, por así decirlo, sí puede ser una buena alternativa agarrar plata de interés y ir aguantando hasta que podamos arreglar la situación o conseguir un nuevo trabajo. Por ejemplo, si nosotros invertimos 1 millón de pesos por mes para los gastos diarios, vamos a tener por mes alrededor de 62.000 pesos. Entonces sí puede ser un complemento a la plata que nosotros vayamos teniendo. Si invertimos 2 millones de pesos, van a ser alrededor de 124.000 pesos. Entonces ahí sí es algo que puede hacernos aguantar y vivir por un tiempo. Ahora, y la clave está en lo que yo les decía antes: esto no lo podemos mantener en el tiempo. Para que lo podamos mantener en el tiempo, nosotros tenemos que hacer que el capital que invertimos por lo menos se mantenga con la inflación. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínense que yo invertía 1 millón de pesos. El plazo fijo me da un 6,25%, es decir, 62.500 pesos en un mes de intereses. La inflación es del 4,9 en el caso de noviembre. Entonces yo necesito que mi capital reinvertirlo el próximo mes por 1.049.000 pesos para que valga lo mismo con respecto al mes anterior. ¿Qué quiere decir? Que me voy a poder comprar la misma cantidad de bienes. Hago aumentar mi capital un 4,9% y los bienes en promedio aumentan un 4,9%. Entonces yo ahí me mantengo a lo largo del tiempo. Y lo que me queda de eso me lo llevo de interés para los gastos cotidianos, por así decirlo. ¿Eso qué nos va a permitir? Que nosotros podamos aguantar a lo largo del tiempo haciendo eso. Si nosotros podemos llevar nuestro capital parejo con la inflación, nosotros sí vamos a poder ir viviendo de los intereses y ir aprovechando esa plata para otra cosa. Obviamente, siempre hay que ver con el tema del dólar y otras cosas, que si sube el dólar nosotros nos vamos a poder comprar menos cantidad de, por así decirlo, de bienes en el exterior. Si el dólar vale el doble, me voy a poder comprar la mitad de iPhone que me podía comprar antes. Entonces eso es algo a tener en cuenta, pero para no complejizarlo mucho, me quiero mantener en el peso, así no les vuelve la cabeza. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros tenemos eso, y si nosotros agarramos esa plata y mantenemos nuestro capital contra la inflación, que en el caso que les di antes, nosotros en el próximo mes reinvertíamos el capital que invertimos al principio más un 4,9, es decir, 1.049.000 pesos, lo que nos queda lo podemos usar para gastos cotidianos. Ahora, el problema es que si nosotros tenemos un problema, por así decirlo, de ingresos, es mucha menos plata. O sea, si nosotros hacemos eso,
serían 62.500 pesos menos 49.000 pesos, que es lo que usamos para mantener el capital, nos quedarían solamente alrededor de 13.000 pesos por mes. Entonces, y eso invirtiendo 1 millón de pesos. O sea que necesitaríamos casi 10 millones de pesos para ganar 130.000 pesos en el mes. Que por ahí, si bien es mejor porque eso lo hace sostenible a lo largo del tiempo, es mucho más difícil porque necesitas 10 millones de pesos para hacer eso, y después hay ciertas dificultades que no las estoy mencionando, que por ejemplo es cuánto va a ser la tasa de inflación. Por ejemplo, yo hago un plazo fijo en el mes de noviembre, ahora prácticamente se conoció cuál fue la tasa de inflación, 15 días después, entonces es complicado ir adaptándolo. Y eso hace que sea un poco más complicado irse manejando en el día a día. Pero ahí tenemos esas dos alternativas que son que tenemos para vivir del plazo fijo. Y acuérdense algo que es importantísimo: si la inflación es más alta que el 6,25% que nos da el plazo fijo, no conviene hacerlo en ninguna situación de manera sostenible. ¿Por qué? Porque ya lo que nos pide el capital para mantenerse a lo largo del tiempo parejo con la inflación es más que el interés total que nos da el plazo fijo. Entonces, a lo largo del tiempo, los precios de los bienes van a aumentar a mayor velocidad que lo que aumenta nuestro capital, y vamos a terminar perdiendo plata. Entonces no es la idea. Pero si la tasa de interés que nos da el plazo fijo es mayor a la tasa de inflación, sí lo podemos hacer en caso del segundo caso. Pero también hay que tener en cuenta que las situaciones no siempre son las ideales, no siempre podemos ir por lo más financieramente óptimo, y hay situaciones de emergencia en las que si nosotros perdemos el trabajo y tenemos que seguir viviendo, tenemos que pagar alquiler y tenemos que pagar gastos, a veces hay que hacer un sacrificio de sacar plata de capital e ir financiándolo hasta que la situación se pueda acomodar. Entonces tenemos esas dos alternativas. Ten en cuenta que la primera alternativa, en la que nosotros nos llevamos todo el interés al bolsillo, no es sostenible a lo largo del tiempo. Va a pasar un año y vas a poder comprarte muchísimas menos cosas, porque acordate, tu capital se mantiene fijo y el interés que te da se mantiene fijo, y los precios aumentan, que a este ritmo aumenta a casi el doble anual, casi el 100% anual. Entonces, al próximo año vas a poder comprarte la mitad de bienes que te comprabas hace un año cuando empezaste a hacer esto. Así que espero que el video se haya entendido y que me haya explicado bien. Si fue así, dejate un like y compartíselo a alguien que seguramente le va a servir esta edad. Le puede servir muchísimo en una situación de emergencia como la que le mencioné recién. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, y también te voy a recomendar que nos sigas en nuestro Instagram, que te lo voy a estar dejando en la descripción. Por mi parte, eso fue todo por hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Chao.